Introducción, SEO negro. ¿Cómo es que no fuiste? Si yo fuera tú, te revisaría el cuello antes de acusar a alguien. Todo el salón se quedó paralizado. Verónica Lancaster, la esposa del multimillonario SEO, permaneció inmóvil, con las manos extendidas, señalando con el dedo acusador a una joven camarera negra. Su rostro, antes pintado con una confianza gélida, se quebró bajo el peso de la confusión. Los flashes de las cámaras, los teléfonos grabaron. La tensión en la sala podía romper cristales. Momentos antes, la gala había sido impecable. Las lámparas de araña de cristal brillaban. El jazz llenaba el aire. Políticos, famosos y magnates se mezclaban bajo una luz dorada. Entonces, un grito, un collar perdido, y así, los focos se posaron en Saria Ellis. Tenía 24 años, era camarera y estaba desfigurada. Verónica no preguntó. Acusó en voz alta, públicamente, Cruy. Ustedes no pertenecen aquí, espetó con veneno en la voz. Tienen suerte de que les hayamos permitido servirnos la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia Saria, sola, acorralada, impotente. Pero ella no se inmutó, no lloró, no suplicó. Miró directamente a Verónica y pronunció esa frase con la calma de una reina. Si yo fuera tú, me revisaría el cuello antes de acusar a alguien. Y como si el destino lo ordenara, los dedos de Verónica tocaron su clavícula. El collar de diamantes, el mismo que había jurado que era robado, estaba allí, brillando bajo la lámpara de araña, exactamente donde lo había dejado hacía 2 horas. Se oyeron jadeos, risas burbujeantes, susurros, y Saria simplemente se giró, se alisó el delantal y se marchó. Pero esa noche fue solo el principio. Esto no es solo un escándalo. Es una historia oscura, una de fuerza, dignidad y fuego. Lo que sucedió después expuso los secretos que los ricos deseaban que permanecieran enterrados. Lo que hizo una mujer negra sacudió una dinastía y cambió el panorama del privilegio, el poder y los prejuicios. No te lo pierdas, porque cuando la verdad se pone tacones y sirve mesas, hasta los poderosos caen. Así que quédate conmigo. Esta historia se vuelve más profunda, oscura y mucho más satisfactoria. Y si crees que historias como estas importan, dale a me gusta y quédate. El verdadero poder apenas comienza. Saria Ellis no era el tipo de chica que provenía de una familia privilegiada. No se crió en clubes de campo ni la llevaban a la escuela en autos deportivos negros. Creció en un barrio modesto del sur de Atlanta, donde las calles estaban agrietadas, las luces parpadeaban por la noche y el sonido de las sirenas era más común que el canto de los pájaros. Su madre, una médica retirada del ejército convertida en cuidadora del turno de noche, siempre le decía, no nos rendimos ante la presión, cariño. Nos elevamos con ella. Saria llevaba esas palabras en la sangre. Tenía 20 y pocos años, era alta, serena, atlética, con una piel tersa y oscura que brillaba con la luz, y una belleza magnética que llamaba la atención allá donde iba. No era ruidosa ni llamativa. Su presencia era discreta, pero exigía respeto. Llevaba su cabello natural como una corona, sin complejos y orgullosa. La gente la notaba no solo por su apariencia, sino por la energía que transmitía a cualquier espacio. Tranquila, controlada, centrada. Había estudiado diseño gráfico en un colegio comunitario y soñaba con abrir su propio estudio algún día. Pero los sueños cuestan dinero, y la deuda estudiantil es brutal. Así que hizo lo que tantos soñadores hacen. Se esforzó. Noches, fines de semana, días festivos, Saria trabajaba en mesas. Y cuando recibió la oferta de servir en el Silvers, no dudó. El Silvers no era un restaurante cualquiera. Era la joya de la corona del centro de Austin, Texas. El tipo de lugar con una lista de espera de 4 meses, solo servicio de valet parking y una política de no usar el teléfono tan estricta que podría provocar que le prohibieran el acceso a un huésped. Los techos eran abovedados,
La carta de vinos era una novela y las lámparas de araña importadas de Italia. Pero para Saria, era más que un trabajo. Era un campo de batalla disfrazado. Porque en este mundo, la gente veía su piel antes que sus habilidades. Y había reglas tácitas. Sonreír, pero no demasiado. Hablar solo cuando se le hable. Integrarse. Mantenerse discreto. Luego estaba Verónica Lancaster. No solo era rica. Era la reina de los multimillonarios. El tipo de mujer cuyo Instagram tenía más poder que una campaña para el Senado. Siempre estaba rebosante de diamantes, vestida con elegantes vestidos de diseñador que gritaban adinerados. Casada con Douglas Lancaster, el despiadado fundador de Dinix Global, controlaba las habitaciones con una mirada. Y odiaba a la gente como Saria. No abiertamente, por supuesto. Eso sería ir. Su prejuicio llegó disfrazado de elogios con espinas, en comentarios cargados de veneno disfrazados de curiosidad. Y en la noche de la gala infantil Dinx, la noche más importante del año, a Saria le asignaron su mesa. Simplemente no sabía que Verónica ya había elegido a su objetivo. El Crown and Sage no era solo un restaurante. Era una fortaleza de formalidad. Por fuera, parecía sacado de una antigua pintura europea. Puertas de hierro negro, columnas de piedra blanca y rosales podados como esculpidos a mano. Pero por dentro, era pura precisión. Cada servilleta tenía que estar doblada en un triángulo exacto. Cada vaso estaba perfectamente alineado a 5 centímetros del borde de la mesa y un bastón. Seguía las reglas con más rigor que un almirante de la Armada. Antes de ser contratado en Crown y Sage, cualquiera tenía que pasar por una orientación de una semana. Sin excepciones. Ni siquiera para alguien con años de experiencia. Saria recordaba su primer día en esa fría y pulida trastienda como si fuera ayer. Un hombre de traje gris con un puntero láser y sin sonreír se paró frente a 10 reclutas y les explicó la ley. Regla número 1. Dijo. No hables a menos que te dirijan. Apretó el control remoto. Regla número 2. No hagas contacto visual con los VIP a menos que ellos inicien. Clic. Regla número 3. No reacciones, digan lo que digan. No había lugar para las emociones, ni para los errores. Si un invitado derramaba vino y te culpaba, te disculpabas. Si comenzaba una confrontación, Black Story. Alguien insultaba tu apariencia, sonreías. Si chasqueaban los dedos, respondías como si fuera una invitación cortés. La gerencia lo llamaba discreción de lujo. El personal lo llamaba el silencio. No estaba escrito en el manual del empleado, pero todos lo sabían. Guardar silencio. Integrarse. Ser invisible, especialmente si eras joven, mujer o negro. Saria aprendió rápido. En su segundo turno, vio como un compañero camarero era degradado a guardarropa por poner los ojos en blanco después de que un cliente lo llamara chico. Fue entonces cuando lo comprendió. Esto no era solo un trabajo. Era cuestión de supervivencia. No querían personalidades. Querían sombras con uniformes planchados. Incluso en caso de emergencia, el protocolo llovía. Si sonaba una alarma de incendios, los camareros estaban entrenados para caminar, no para correr. Si estallaba una pelea, debían desaparecer por la parte de atrás como humo. Había una regla que pesaba más que todas las demás. No desafiar a un cliente nunca, especialmente a alguien como Verónica Lancaster. Romper el código de silencio en el Crown and Sage era arriesgar el trabajo, la reputación, en el caso de Saria, la dignidad. Pero las reglas son solo reglas hasta que alguien decide reescribirlas. El primer turno de Saria atendiendo la sección VIP fue como caminar por la cuerda floja con los ojos vendados. Cada movimiento debía ser medido. Cada respiración contaba. Había memorizado el plano de asientos, los maridajes de vinos y las restricciones dietéticas. Se había revisado el uniforme 3 veces, se había atado el delantal con perfecta simetría y había repetido mentalmente el sí, señora, como si fuera una oración. Entonces entró Verónica Lancaster.
No solo entró en la sala, sino que se adueñó de ella, con el cabello recogido con un brillo impecable, los labios color sangre y diamantes en cada dedo. Verónica se movía como una reina, inspeccionando su imperio. Un silencio se apoderó del personal. Un camarero enderezó la postura a medio paso. Otro se hizo a un lado como un sirviente, despejando el camino para una reina. Saria nunca había visto a alguien tan refinado y a la vez tan frío. La anfitriona condujo a Verónica y a su séquito a la mesa central, bajo la lámpara de araña. Mientras Saria se acercaba con la carta de vinos, ensayó mentalmente el saludo. Buenas noches, señora Lancaster. ¿Le recomiendo nuestros chardonnay de la casa para esta noche? Pero antes de que pudiera hablar, Verónica levantó una mano con manicura impecable y dijo con voz seca. Sabía que Sarion asintió. Sí, señora. Saria, seré tu camarera esta noche. Verónica ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos como si estuviera inspeccionando una mancha en una blusa de seda. ¿De verdad están contratando a alguien hoy en día? Dijo lo suficientemente alto para que la mesa la oyera. Sus amigas rieron entre dientes tras copas de champán. Saria se quedó quieta, con una sonrisa suave y los hombros rectos. El silencio era ensordecedor. Verónica se inclinó. No lo suficiente para la mesa. Solo lo suficiente para Saria. Para que quede claro, susurró. Me gusta el vino frío, el plato caliente y a mis camareros invisibles. ¿Entendido? Saria la miró a los ojos. No, con desafío, sino con calma. Claro como el agua, señora, respondió. Verónica sonrió con sorna, como si acabara de marcar su territorio. Ya veremos. El resto de la cena transcurrió en un silencio sepulcral. Verónica exigió cosas sutiles pero tajantes. Un tenedor nuevo si alguno rozaba el mantel, una copa de vino diferente. Porque el borde no era perfectamente simétrico, y el aderezo para la ensalada aparte. Pero solo después de que Saria ya lo hubiera servido. Nada de eso fue accidental. Era una prueba, un mensaje. Saria no se inmutó, no se desmoronó. Se movió como el agua sorteando cada obstáculo. Pero sabía que esto no había terminado. Verónica no había terminado. Y en el fondo, Saria lo sentía. Esto era una guerra. Una guerra silenciosa, calculada y perfectamente organizada. Desde esa noche, Verónica Lancaster se propuso doblegar a Saria Ellis. No fue ruidosa. No era público. Era una guerra silenciosa, de esas que solo los ricos y despiadados saben librar. Verónica no gritaba ni maldecía. No, usaba la cortesía como arma. Envolvía la crueldad en seda. Empezó suavemente. Verónica empezó a pedirle a Saria por su nombre. Cada vez que cenaba en Crown y Sage, y cenaba a menudo, insistía en que la alta con el cabello afro sirviera la mesa. Para el ojo inexperto, podría haber parecido favoritismo, pero dentro de la sala de descanso del personal, todos lo sabían mejor. Saria era el objetivo. Primero vinieron las exigencias imposibles. El agua tenía que ser solo 12 grados, sin hielo, pero lo suficientemente frío como para picar. Los gajos de limón tenían que cortarse exactamente con 3 milímetros de grosor. Su mantequilla tenía que estar ablandada, pero no derretida, y colocada en un plato de porcelana frío que hacía juego con el borde de su plato. Si no hacía juego, la devolvían. Saria seguía cada instrucción con precisión militar. Pero nunca era suficiente. Una noche, Verónica la acusó de servir la sopa demasiado despacio, alegando que llegó tibia. Otra noche, dijo que el vino que Saria sirvió tenía demasiadas remolinos en la copa. Una vez llamó al gerente porque Saria había sonreído demasiado después de saludarla. Parecía presumida, dijo Verónica con el ceño fruncido, como si se estuviera burlando de mí. Entre bastidores, comenzaron los susurros. Algunos camareros empezaron a evitar a Saria. No querían quedar en la mira de Verónica. La gerencia,
Nerviosa por ofender a su invitada más influyente, empezó a sacar a Saria de otras secciones, aislándola y asignándola solo a turnos menos concurridos a menos que Verónica se lo pidiera, y siempre lo hacía. Entonces llegó el punto de ebullición. Una noche, Verónica derramó té caliente accidentalmente sobre su regazo durante el postre. Se oyeron jadeos en toda la mesa y sin dudarlo, gritó: «¡Me quemó!». Giro revelado, historias racistas. Saria se quedó paralizada, aún balanceándose sobre su mano, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Llamaron a seguridad. El gerente entró corriendo. La voz de Verónica temblaba con fingida indignación mientras se aferraba a su vestido de seda. No estaba prestando atención. Estaba distraída. «Quiero que la denuncien de inmediato». Pero la cuestión con la gente como Verónica es que siempre subestiman a la gente como Saria porque Saria ya había empezado a tomar notas, fechas, horas, comentarios, incidentes. No reaccionó. Documentó. Y mientras Verónica creía estar construyendo un caso para arruinar la carrera de una joven negra, Saria, en silencio, estaba construyendo uno para acabar con la suya. Trabajar en Crown and Sage le dio a Saria un asiento en primera fila en el mundo de los ultrarricos, un mundo que la mayoría de la gente nunca ve. Un mundo donde las sonrisas se ensayan, la lealtad se compra y todo, absolutamente todo, está en venta. Observó cómo multimillonarios pedían botellas de vino de $3,000 sin pestañear. Vio a políticos reírse demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia, con la esperanza de conseguir donaciones. Aprendió rápidamente que los más ricos rara vez alzaban la voz, pero nunca tenían que hacerlo. El poder no grita, susurra, y siempre se escucha. Pero nadie susurraba más fuerte que Verónica Lancaster. En apariencia, Verónica era elegancia en movimiento. Filántropa, icono de la moda, el rostro de la Fundación Lancaster para la Salud Pediátrica. Su rostro adornaba las portadas de revistas. Su nombre estaba en las salas del hospital. Era de esas mujeres que donaban $10,000 en una subasta benéfica y luego despedían a su estilista por llevar tacones nude del tono equivocado. Pero entre bastidores, Verónica era algo completamente distinto. Saria vislumbró a la verdadera Verónica una noche fuera de horario, mientras limpiaba el salón privado. Había entrado a recoger una bandeja que alguien había dejado y se detuvo al oír voces provenientes de la cabina de la esquina. Verónica hablaba por teléfono en voz alta, enfadada, sin tapujos. Quiere auditar la fundación y luego amenazó con retirarle la subvención. Nadie nos audita a menos que quiera arruinar su carrera. Que quede claro. Saria se quedó paralizada. Permaneció oculta, con el corazón latiéndole con fuerza, escuchando mientras Verónica daba instrucciones para manipular las declaraciones de impuestos y silenciar a un miembro de la junta que había empezado a preguntar a dónde iba realmente el dinero de las donaciones. La Fundación Lancaster para la Salud Pediátrica, la de la publicidad brillante y los anuncios con lágrimas en los ojos. Era una fachada, un refugio fiscal, una tapadera para juegos financieros tan complejos que harían sudar a un abogado de Wall Street. Las manos de Saria temblaban, no solo de miedo, sino de rabia. Había servido en esa gala. Había visto a padres de verdad llorar mientras Verónica daba su discurso sobre esperanza y sanación. Y ahora sabía que todo era mentira. Esa noche, algo cambió en Saria. La crueldad de Verónica ya no era solo personal. Era sistémica. Era la clase de maldad que te sonreía a la cara mientras robaba a niños enfermos. Saria no dijo ni una palabra. Simplemente retrocedió en silencio, con la bandeja aún en la mano. Pero sus ojos se habían abierto. Y lo que vio tras la cortina lo hizo todo personal. Saria sabía que no podía ganar esta batalla alzando la voz ni armando un escándalo. No en un lugar como la Corona y la Salvia. No en un mundo construido para proteger a gente como Verónica. Así que, en lugar de eso, se volvió astuta. Empezó poco a poco. Recopilaba detalles, cada comentario, cada insulto, cada trampa.
Lo anotaba todo: fechas, horas, nombres. Guardaba recibos, marcaba los turnos en los que Verónica había hecho exigencias que iban más allá de lo establecido, e incluso anotaba que gerentes ignoraban sus quejas. Actualizó su teléfono con una aplicación de grabadora de voz, discreta y silenciosa. Escondió una pequeña grabadora en el bolsillo de su delantal por si acaso. Y después de escuchar por casualidad esa conversación sobre la fundación, comenzó a leer todo lo que pudo sobre la legislación fiscal de las organizaciones sin fines de lucro y cómo los ricos manipulan el sistema. Entonces hizo algo audaz. Contactó a alguien. Se llamaba Jonah Blake, un periodista de investigación independiente conocido por exponer la corrupción en las grandes empresas y los círculos políticos. No era de la CNN. No era llamativo, pero sus historias eran sólidas, reales, y tenía fama de proteger sus fuentes. Saria le envió una pista anónima mediante un correo electrónico desechable. Revisen las declaraciones de impuestos 990 de la Fundación Lancaster. Los números no cuadran. Encontrarán discrepancias entre las donaciones declaradas y los desembolsos reales. Esperaba silencio, pero 2 días después recibió una respuesta. Llámame. Necesitamos hablar. Saria dudó. Esto ya no era un juego. Esto era importante, incluso peligroso. Pero entonces recordó a la madre en la gala sosteniendo a su hijo enfermo mientras Verónica sonreía a las cámaras. Esa imagen se le quedó grabada. Eso la encendió, así que llamó. Lo que siguió fue una colaboración discreta. Saria proporcionó contexto, detalles internos, nombres de los miembros de la junta, cronogramas e incluso fragmentos de conversaciones grabadas. Jonah trabajó en segundo plano, verificando todo, construyendo una historia lo suficientemente sólida como para sostenerse por sí sola. Saria seguía apareciendo en el trabajo, con una sonrisa inalterada, voz serena y una postura perfecta. Pero bajo la superficie, estaba afilando su espada. Y por primera vez, Verónica Lancaster no era la única con poder. A medida que se acercaban los días para la gala anual de la Fundación Dinix, la presión dentro de Crown and Sage se volvía sofocante. Todos los miembros del personal de Redención y Reforma, Camarera Negra, estaban nerviosos, ensayando sus pasos como soldados preparándose para una misión de alto riesgo. La lista de invitados incluía celebridades, directores ejecutivos, senadores y dignatarios extranjeros. El evento se transmitiría en vivo. No había margen de error. No había espacio para la humanidad. Pero para Saria, no se trataba solo de ejecutar un servicio de cena perfecto. Se trataba de sobrevivir a Verónica Lancaster. En las semanas previas a la gala, el comportamiento de Verónica se volvió más impredecible y peligroso. Había pasado por el restaurante sin avisar, exigiendo ver la decoración de las mesas. Criticó los arreglos florales, calificó la selección de vinos de barata e insultó al pastelero en su cara. Lo microgestionaba todo, excepto lo único de lo que debería haberse preocupado: sus propios secretos. Saria seguía siendo su camarera asignada. Para entonces, era evidente para todos que la obsesión de Verónica se había vuelto más desagradable. No solo intentaba humillar a Saria, intentaba quebrar su espíritu. Pero Saria ni se inmutó. Entonces llegó la proeza. 3 noches antes de la gala, Verónica organizó una catá privada para sus amigas más cercanas. Llegó tarde, vestida toda de blanco, con su séquito zumbando a su alrededor como avispas vestidas de diseñador. A Saria le asignaron de nuevo la mesa principal. La velada parecía tranquila hasta el postre. Verónica pidió una copa de Burdeos y un delicado trozo de tiramisú. Cuando Saria se acercó con una bandeja, Verónica se giró de repente y chocó con ella con un toque dramático, derramando el vino sobre su vestido valentino hecho a medida. Se oyeron jadeos, luego silencio. Verónica se levantó lentamente, con el rostro contorsionado en una furia teatral. Este vestido cuesta más que tu coche. Siseo. Eres una descuidada. Eres una incompetente. Estás aquí por compasión,
no por méritos. Saria la miró fijamente a los ojos. Ven con control. Lo siento, señora, dijo en voz baja. Pero se dio la vuelta. La sala contuvo la respiración. Verónica apretó los labios, pero no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió furiosa, dejando tras de sí un rastro de vino tinto y tensión. Después de esa noche, incluso el personal supo que algo más grande se avecinaba, algo de lo que ninguno de los dos podría salir indemne. Y a medida que se acercaba la noche de la gala, el aire dentro de la Corona y la Salvia no solo vibraba con presión. Vibraba con la promesa del ajuste de cuentas. La noche de la gala de la Fundación Dinks llegó como una tormenta con un vestido de seda. La Corona y la Salvia nunca habían lucido más inmaculadas. Los carteles con ribetes dorados brillaban bajo la suave luz de las velas. Violines tocaban desde un rincón escondido del salón. Las cámaras disparaban desde todos los ángulos mientras la más poderosa de Texas caminaba por la alfombra roja con diamantes y esmóquines a medida. Saria estaba de pie en el área de preparación del personal, con las manos firmes y la respiración tranquila. Vestía el mismo uniforme negro. Siempre vestía así, pero algo en ella se sentía diferente esta noche. Sentada a tierra, lista, su bandeja estaba perfectamente equilibrada. Sus pasos eran mesurados, pero su mirada era tan fija como el acero. Al otro lado de la sala, Verónica Lancaster hizo su entrada. Envuelta en un profundo verde esmeralda, parecía la esposa del multimillonario. Su cabello rubio recogido en un intrincado recogido. Sus joyas brillaban con calculada elegancia. Pero detrás de su porte, había un destello, un toque de inquietud. Verónica estaba acostumbrada a ser adorada, temida, intocable. Esta noche, no sería ninguna de las dos. Saria sirvió la mesa de los Lancaster con precisión mecánica. Sin errores, sin duda. Verónica apenas la saludó, ofreciéndole solo breves asentimientos y miradas gélidas. Saria permaneció en silencio como si le hubieran enseñado, pero observó, esperó. Entonces, justo antes del postre, llegó el momento. Verónica se levantó, con la copa de champán en la mano, y la golpeó suavemente con una cuchara. «Quiero brindar», dijo. Su voz se amplificó por el micrófono de cristal. «Por la generosidad, por la esperanza de los niños que esta fundación apoya». Aplausos, destellos, sonrisas. Hizo una pausa y luego se giró ligeramente hacia Saria, que estaba detrás de ella, lista para retirar los platos. «Y no olvidemos a quienes sirven. Algunos de ellos, bueno, digamos que no todos están hechos para este nivel de excelencia». Unas cuantas risas, luego silencio. La mano de Verónica se dirigió a su cuello. «Mi collar de diamantes», dijo de repente, alzando la voz. «Se ha ido». La multitud se quedó boquiabierta. Se giró hacia Saria. «Estaba detrás de mí. Es la única que ha estado cerca de mí». Saria no se inmutó. En cambio, dio un paso al frente con calma, la miró a los ojos y pronunció las palabras que se harían virales horas después. Un año después, historias conmovedoras. «Si yo fuera tú, te revisaría el cuello antes de acusar a alguien». El salón de baile se congeló. Los dedos de Verónica volaron a su clavícula, y allí estaba. El collar de diamantes, aún abrochado, descansando. Exactamente donde lo había dejado esa misma noche. Los flashes estallaron. Los murmullos se convirtieron en jadeos. Un reportero capturó el momento en directo. La humillación fue instantánea, global e irreversible. Pero Saria no había terminado. Metió la mano en su delantal y sacó un papel doblado y sellado en un sobre transparente. «Esto», dijo en voz baja, «es una copia de los registros de impuestos de tu fundación. Los auténticos». El personal de seguridad intervino, pero ella alzó la voz lo justo para las cámaras. «Desviaste millones a través de falsos programas de divulgación. Usaste a niños enfermos como portada». De repente, Jonablake,
el periodista, se levantó de una mesa cercana. Verificamos cada palabra, anunció. Esperen un informe completo en el Tribune de mañana. El rostro de Verónica se desmoronó. Douglas Lancaster se levantó de su asiento con la mandíbula apretada. No dijo ni una palabra. No lo necesitaba porque en ese momento todos supieron que la reina había caído y que todos subestimaban a la camarera negra. Ella fue quien le arrebató el trono. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Por la mañana, el nombre de Verónica Lancaster ya no era tendencia por su vestido de gala ni por su brindis impecable. Era tendencia bajo hashtags como almohadilla Collargate, almohadilla La Camarera y almohadilla Filtraciones Lancaster. Las imágenes del discreto ataque de Saria habían sido recortadas, compartidas y convertidas en memes en todos los rincones de Internet. Millones de personas habían visto el momento exacto en que la mano de Verónica tocó su cuello y su mentira. Se desenmascaró ante el mundo. Pero lo que lo empeoró no fue solo la humillación. Fue la verdad que vino después. La edición dominical del Tribune publicó una denuncia en portada. La dinastía Den se construyó sobre mentiras. Un denunciante revela un fraude masivo a una organización benéfica. El artículo expuso la historia completa, con correos electrónicos, documentos financieros y testimonios de fuentes internas, todo de fuentes anónimas, pero innegablemente real. Verónica había desviado más de $8 millones a través de programas pediátricos falsos. Solo una fracción del dinero llegó a los hospitales o familias que aparecían en sus campañas. El resto se destinó a cuentas en el extranjero, alquileres de aviones privados y presupuestos para vestuario de lujo. En 48 horas, los investigadores federales abrieron un caso formal. Los activos de la Fundación Lancaster fueron congelados. Los patrocinadores corporativos se retiraron. Los miembros de la junta directiva renunciaron. Y Douglas Lancaster, esposo de Verónica y director ejecutivo de Dinex Global, solicitó el divorcio públicamente. Su declaración parecía un artículo de prensa. Comunicado, frío y preciso. Desconocía la actividad fraudulenta llevada a cabo bajo el liderazgo de mi esposa en la fundación. Estoy cooperando plenamente con las autoridades. Él no la defendió. No negó la historia. La abandonó. El mundo de Verónica se derrumbó más rápido de lo que tardó en brindar con champán. Los medios de comunicación acudieron en masa. Los paparazzi vigilaron su urbanización privada. Antiguos amigos y aliados guardaron silencio. Las casas de moda la expulsaron de sus contratos de patrocinio. Su publicista renunció. Incluso su línea de perfumes insignia retiró su campaña publicitaria, alegando preocupaciones éticas imprevistas. Y a pesar de todo, Saria permaneció en silencio. No concedió entrevistas, no se atribuyó el mérito, no se jactó. Volvió al trabajo, tranquila, firme, elegante. Pero ahora todos en esa ciudad sabían la verdad. La mujer a la que todos temían, la reina que gobernaba con escaleras de hielo y amenazas susurradas, había sido expuesta, y no había sido derribada por poder, política o escándalo. Fue derrotada por una joven camarera negra con coraje, voz firme y un discreto sentido de la justicia. Y nadie la vio venir. Saria no buscó la fama. Nunca buscó titulares ni ser el centro de atención. Cuando el mundo la miró después de la gala, hizo lo que siempre hacía: mantener la frente en alto y la voz firme. Las ofertas de trabajo la inundaron. Los programas de entrevistas la llamaron. Los periodistas rogaron por exclusivas. Una cadena incluso le ofreció un contrato de 5 cifras para un especial. Los rechazó todos. No lo hice para llamar la atención, le dijo a su gerente en voz baja. Lo hice porque era lo correcto. Aún así, el mundo se dio cuenta. En cuestión de semanas, Saria se convirtió en un símbolo silencioso, prueba de que la integridad aún tenía poder, incluso en un mundo construido sobre mentiras. Donantes anónimos cubrieron su deuda estudiantil. Una prestigiosa facultad de Derecho se puso en contacto con ella y le ofreció una beca completa en Derechos Humanos.
Al principio dudó, pero luego recordó a las madres que vio en la gala, a los niños, las promesas incumplidas. Aceptó. Antes de dejar la corona en Salvia, avisó con 2 semanas de antelación. Sin traumas, sin discursos, solo un agradecimiento, un firme apretón de manos con un gerente general y un cálido abrazo al lavaplatos que siempre le salvaba el café de la noche. En su último turno, el personal se reunió en la cocina, algo que nunca ocurrió. Aplaudieron. Alguien sacó un pastelito que decía, «Nos hiciste sentir orgullosos». Saria lloró por primera vez desde que todo empezó. Meses después, comenzó su primer semestre. Nueva ciudad, nuevo capítulo. Pero ya no era solo una estudiante. Saria creó su propia organización sin fines de lucro. Esta vez, una organización real. Se centró en proteger a los trabajadores del sector servicios, especialmente a las mujeres de color, del abuso y la discriminación. La llamó el turno silencioso, en honor a las silenciosas batallas que se libraban tras uniformes y sonrisas falsas. Dio discursos en universidades, testificó en audiencias laborales, construyó espacios seguros para personas que se sentían invisibles. A pesar de todo, se mantuvo como era, elegante, con los pies en la tierra e inquebrantablemente fuerte. Saria Ellis no necesitaba una corona. Llevaba su dignidad como una armadura. Y al final, la chica a la que una vez le dijeron que permaneciera invisible se convirtió en alguien a quien el mundo ya no podía ignorar. La vida no siempre nos sirve la justicia en bandeja de plata. A veces nos entrega el silencio y nos reta a hablar a través de él. La historia de Saria es más que una dramática derrota o un momento viral. Es un reflejo de algo más profundo, algo que todos reconocemos, pero que rara vez expresamos en voz alta. El poder no siempre proviene del dinero, la fama o los títulos. A veces proviene de la moderación. De saber cuándo callar y cuándo hablar. De mantenerse firme incluso cuando el mundo está en tu contra. De entrar en salas donde se espera que te encojas y elegir no hacerlo. Saria no ganó porque luchó con más fuerza. Ganó porque luchó con más inteligencia, con hechos, con calma y con propósito. Y tal vez esa sea la lección que todos necesitamos ahora mismo. No necesitas ser rico para tener un impacto. No necesitas una plataforma para exponer la verdad. Y definitivamente no necesitas el permiso de nadie para defenderte. La resistencia más poderosa es la que se mueve con silenciosa dignidad. La que no necesita gritar para ser escuchada. Así que si estás viendo esto y alguna vez te has sentido ignorada, subestimada o silenciada, recuerda esto. No eres impotente. Tu historia importa. Tu voz importa. Y a veces, el más pequeño acto de valentía puede cambiar el guión por completo. Si esta historia negra te conmovió, te inspiró o te hizo pensar diferente, hazme un favor, dale a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Saria? Iniciemos una conversación real, porque esto no es solo entretenimiento. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz y reescribir el final.